Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo asignar un nombre a una tabla en Microsoft Excel. De forma predeterminada, Microsoft Excel nombra las tablas tabla 1, tabla 2 y así sucesivamente cuando vamos creando tablas. Por eso vamos a ver en este vídeo cómo podemos nombrarla y ponerle nombres que nosotros deseemos ponerle. Vamos a entrar a nuestro Excel, presionamos Windows R y en la ventana de ejecutar escribiremos Excel y se nos abrirá directamente el Microsoft Excel. Entonces en esta hoja en blanco vamos a crear o vamos a insertar una tabla, ¿vale? La tenemos aquí, vamos a seleccionar por ejemplo las filas y las columnas que deseamos trabajar y vamos a crear otra, ¿vale? Para que vean que cuando las creamos, Excel lo que hace es nombrarlas con tabla 1, tabla 2, ¿vale? Entonces si seleccionamos aquí en la primera tabla que hemos creado, veremos que aquí tenemos el nombre de la tabla, que es tabla 1, y aquí tenemos tabla 2. Si tuviésemos tres tablas sería tabla 3 y así sucesivamente. Solamente para cambiar el nombre a una tabla tenemos que hacer clic sobre cualquiera de las celdas de esta tabla y veremos que aquí tenemos en el diseño de tablas, en el apartado de propiedades, tenemos el nombre de la tabla. Aquí si por ejemplo queremos poner podemos poner nombres, por ejemplo, nombres, y en la siguiente tabla, por poner o hacer una suposición, podemos poner edad, ¿vale? Entonces así estaríamos nombrando las tablas en Excel bastante rápido y de manera sencilla. Espero que este vídeo te haya ayudado, te haya gustado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.